¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra del Señor? ¿A quién se la reveló? Este hombre creció ante Dios como un retoño, con raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, semejante a aquellos a los que les vuelve la cara, estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido y enjuiciado injustamente sin que nadie se preocupara por él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso el Señor destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después de las amarguras que haya padecido su alma, verá la luz y será colmado. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos y cargará con todas sus culpas. Por eso le daré en herencia muchedumbres, y recibirá los premios de los vencedores. Se ha negado a sí mismo hasta la muerte, y ha sido contado entre los pecadores, cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos, e intercedía por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 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 A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos.
Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 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 Lectura de la carta a los Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo por nosotros hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por
eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía ahí a menudo con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó otra vez. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que habían dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, hirió a su criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos aprendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, en que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado en el hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo vio, lo envió a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio
para no incurrir en impureza, el poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y le dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Llévenselo y crucifíquenle, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato le dijo. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos le gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Y Pilato escribió un letrero
y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde lo crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se partieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca el discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumplieran las escrituras, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumplieran lo que dicen las Escrituras: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto
un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Salve, oh cruz, única esperanza. Salve, oh cruz, única esperanza. Queridos hermanas y hermanos, nos reunimos en este Viernes Santo a venerar ese instrumento tan cruel de muerte, la cruz, que para nosotros es el signo de la existencia de vida, nuestra única esperanza. Una antigua frase latina dice: no puedo vivir contigo, ni puedo vivir sin ti. Cuenta una historia que un adolescente muy desilusionado decidió abandonar el hogar familiar a pesar de las súplicas de su padre, que con lágrimas le recordaba: hijo, yo te he dado siempre todo lo que he tenido. A lo cual el hijo le respondió: yo sé que me has dado siempre todo lo que has tenido, pero nunca me has dado lo que yo he querido. Podríamos decir, tristemente, que la historia de ese adolescente es la historia de muchos de nosotros ante Dios. Dios nuestro Padre. Dios me ha dado todo. Nos ha dado todo, incluyendo a su propio Hijo, su propia vida divina. Pero no era o no es lo que nuestro corazón desea, y abandonamos el hogar. Abandonamos nuestro verdadero hogar, que es la casa de Dios, el Padre de todos. Queríamos independencia y nuestro Padre nos dio la libertad. Queríamos risas y Él nos dio la felicidad. Queríamos fama y honores y Él nos dio plenitud y satisfacción interior a través del servicio. Queríamos placeres y Él nos dio la alegría. Pero estamos aquí porque no podemos vivir sin Él. Aunque la cruz nos resulte repugnante, no podemos vivir sin ella. En la cruz se hace manifiesto el amor loco de Dios. Esa locura de amor llevó a Cristo a la cruz, pues es ahí donde se hace uno con nosotros, hasta el punto de sufrir, como suyas, las consecuencias de nuestras culpas. Como dijo el Papa Benedicto en una de sus cartas cuaresmales a toda la iglesia hace pocos años. San Agustín, en uno de sus sermones, dice bellamente: el Verbo eterno de Dios no tenía poder en sí mismo para morir. Tenía que tomar ese poder de nuestra carne mortal. Solo así podía morir. Esa es la manera que escogió para darnos la vida eterna. Tenía que compartir primero con nosotros, para así nosotros poder compartir con Él. Nosotros solos no podíamos alcanzar la verdadera vida, así como por sí mismo Él no podía morir. En este maravilloso intercambio, nosotros le dimos la capacidad de morir y Él nos dio la capacidad de vivir en plenitud. Existe en nuestro mundo demasiado dolor, demasiado sufrimiento, demasiada cruz sin Cristo. Es decir, cruz sin amor, sufrimiento sin amor, producido por el pecado que nos arrastra a la violencia, al egoísmo, la división, el aislamiento.
Esa cruz destruye y nos hace huir. Ese sufrimiento ante el cual se oculta el rostro porque no hay nada en él que atraiga, ni nos agrade, ni nos haga tenerlo en cuenta, como crudamente relata hoy el profeta Isaías que escuchamos. Pero no existe, ni ha existido jamás un Cristo sin la cruz. Cristo siempre abraza amorosamente la cruz para vencer el odio, para dar un sentido y una misión al sufrimiento y al dolor por amor a los demás. Jesús abraza y quiere que abracemos nosotros solo la cruz que salva. Y una cruz que salva es por amor. Esa cruz es la que lleva a Jesús a exclamar: cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entre más amamos, más sufrimos. Nacemos con llanto como fruto del amor que se entrega y da la vida. Morimos con llanto como consecuencia de la unidad que hemos desarrollado con la persona de la que nos separamos corporalmente. Ese amor unitivo es lo que hace exclamar a la beata Conchita Cabrera de Hermida: mi amado Jesús, yo quiero ser tu cruz, donde unida con tu divino corazón amoroso, tú puedas salvar al mundo. Nuestro amor humano, envuelto en nuestra condición de pecadores, tiene que ser continuamente purificado. Por eso nos dice la carta a los Hebreos, que acabamos de escuchar hoy, que Jesús, aun siendo el Hijo, aprendió la obediencia por el sufrimiento y, llevado a la perfección, se convirtió en causa de salvación para todos los que le obedecen. Nuestra fe católica no es algo para entretenernos intelectualmente o para hacernos sentir a gusto. Sabemos muy bien que nuestro discipulado requiere dar la vida por amor a los demás, como nuestro divino Maestro Jesús. Un Maestro, Salvador y Rey, que no caminó pomposamente, sino que se tropezó, cayó y se arrastró en su camino hacia su trono, su nuevo trono, la cruz. Esa cruz, con Cristo en ella, no es signo de vergüenza o de derrota, sino de triunfo y exaltación. En esta cruz no es Jesús quien está siendo juzgado, sino Pilatos, y todos nosotros juzgados por su amor misericordioso que nos rescata con su sangre. Jesús no vino a suprimir el sufrimiento, vino a darle sentido, a darle una misión. Esta cruz es nuestro gran signo de esperanza y por eso la llevamos gozosamente en nuestro pecho. Gracias a esta cruz no enfrentamos nunca solos nuestros dolores y sufrimientos diarios, sino que podemos cantar con San Agustín en el pregón de mañana en la vigilia pascual: oh feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Gracias a esta cruz tenemos luz en la oscuridad de cualquier prueba. Con esta cruz tenemos la fuerza como la han tenido los millones de creyentes a través de los siglos para ser testigos del amor, de un amor redentor contra el poder del maligno, en todas las formas de odio, de hambruna, de miseria, de injusta miseria, de explotación, de abuso, de prostitución, de drogas, del abuso de poder o de tantas otras pseudodoctrinas filantrópicas que intentan confundir el verdadero amor y la libertad y en realidad ofrecen solo bienestar y carcajadas pasajeras. Con esa cruz nos unimos a todas las grandes mujeres y hombres santos a lo largo de todos los siglos: Teresa de Jesús, Francisco, Teresita, Ignacio, Teresa de Calcuta, Óscar Romero,
Conchita Cabrera de Armida y tantos mártires que nos adentran en el valor de la cruz abrazada por amor, que es la única que da la verdadera vida eterna. Por eso la beata Conchita Cabrera de Armida, en sus diálogos amorosos con Jesús, le decía: si no me das tu cruz y tus espinas, mi Jesús, no digas que me quieres. María, el gran regalo de Jesús desde lo alto de la cruz para todos nosotros, intercede y camina con cada uno para hacernos perseverar hasta que un día podamos decir como Jesús: todo está cumplido, todo está consumado. Salve, oh cruz, nuestra única esperanza. Salve, oh cruz, nuestra única esperanza. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de su nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Oremos también por Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo Paul Achen, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de tu Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautizo el perdón de sus pecados
y la incorporación plena de Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló, desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar también ellos el camino de salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros, concédenos también, que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él.
Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que, en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que, por tu gracia, se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que están sufriendo a consecuencia del coronavirus, por los que están enfermos y por sus familias, por los que viven en temor y están solos, y por los doctores, enfermeras y los científicos investigando para encontrar una vacuna, quienes están trabajando por el bien común. Vida y esperanza, escucha nuestras oraciones y extiende tu mano para protegernos. Concede salud a los enfermos, erradica la enfermedad del mundo y que pronto se acerque el día en que podamos reunirnos y darte gracias en medio de nuestra iglesia. Por Cristo nuestro. Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren el pecado, para que den alimento a los que padecen hambre, liberen de la injusticia a los perseguidos, rediman a los encarcelados, concede volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y le dé la salvación a los moribundos.
Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid y adoremos.
recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Unámonos con todos nuestros hermanos y hermanas que están siguiéndonos a través de las redes sociales en estas circunstancias tan especiales en que celebramos la pasión de Cristo, prácticamente con el mínimo de nuestros hermanos creyentes en torno a este altar, venerando la Santa Cruz, pero todos los miles y miles que están conectados a través de la tecnología de hoy, que nos ayuda a participar espiritualmente, y por eso queremos hacer esta comunión espiritual en este único día en que no celebramos la Eucaristía, en este único día en que solamente recibimos el cuerpo de Cristo consagrado ayer, y obviamente para tantos que ni siquiera eso han tenido. Entonces nos unimos espiritualmente a todos ellos en una comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Cristo y su cruz
Oremos. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición y llegue a él tu perdón. Reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, con esto hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy de la Pasión de nuestro Señor. Les esperamos nuevamente mañana a las 8:30 de la noche desde esta página.